Che, Nicolás, me cortaste la inspiración. Antes de ver las figuras literarias, chicos, el día de ayer repasamos estas actitudes. Actitudes que las habíamos visto en algunas clases anteriores. Ahora, con el repaso de ayer y lo que estuvimos hablando de las clases anteriores, ¿recuerdan estas tres actitudes? ¿Recuerdan la actitud enunciativa, por ejemplo? ¿De qué trataba? ¿Alguien se acuerda de la actitud enunciativa? ¿O nadie se acuerda de la pobre actitud enunciativa? La dejaron ahí botadita. No, parece que no. Ya, vamos a ver de nuevo las actitudes. ¿Eh? La actitud enunciativa, chicos, era la actitud que se enfocaba ya sea en un poema o en una canción y que se representaba casi contando algo. Cuando nosotros estábamos contando una historia, en este poema o en esta canción, era una actitud enunciativa. ¿Qué ejemplos dimos nosotros de actitud enunciativa? Anteriormente hablamos de la canción que tenía Cancerbero. Y esta canción de Cancerbero, él nos contaba una historia de cómo había buscado venganza, había tratado de matar a las personas que mataron a su hermano, por eso se había ido al infierno y que en el infierno había tenido una batalla de rap con Satanás y después había vuelto a la tierra. Y es toda una historia que nos cuenta en esta canción que podemos ver nosotros representada de esta forma y esa es la actitud enunciativa. Profe, Dime, ese Carlos. tema es el épico, ¿no? Es el Sí, épico, es épico. medio tema, el medio tema. Sí, es buen tema. Y ahí tenemos actitud enunciativa porque tenemos toda una historia completita que la narra Cancerbero en la canción, en el rap. Oiga, profe, Dime, ¿a usted le gusta el rap? algunos. ¿Escucharon? Ah, ya, profe. No, pero el medio tema, tiene varios temas buenos con Silver, Sí, Cancerbero. Profe, el muelle de San Blas también es iniciativa, ¿no? el muelle de San Blas, no la tengo en la mente. ¿Qué dice? Maná. Ella despidió su amor, él partió en un barco del muelle de San Blas, él juró que volvería. Y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre que ella estaba en el muelle esperando y muchas tardes se alegraron. Correcto, ahí tenemos también una actitud enunciativa. Lleva el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar. Este es como el remake de la canción de Penélope. También se quedó Penélope esperando al viajero ahí hasta la eternidad. ¿Ya? Pero esa es la actitud enunciativa, es una historia. Y sí sirve el muelle de San Blas aquí en la actitud enunciativa. ¿Se les ocurre alguna otra? El del taxista. Sí, la del taxista del... ¿Cómo se llama este tipo? Maná también, parece, ¿no? No. No, la historia del taxi es Arjona. del Arjona ese, que le gusta al Nicolás. Ese mismo. Sí, la historia del taxi también sirve mucho aquí en la actitud enunciativa porque nos cuenta una historia. ¿Alguna otra se les ocurre? La Ella y yo, de... aventura con Don Omar. Oiga, profe, Dime. en esa de Arjona andaba de patas negras, ¿El Arjona sí? en el taxista, en el taxista. No, profe, era una acotación nomás. Sí, sí, es toda una historia ahí. Es la misma historia que en ella y yo, de aventura con Don Omar. O con Romeo Santos, como quieran. Nicol- También de patas negras, que se la lleva a un motel, Exacto. a Sí. un hotel, que sea. Nicolás, por favor, es No, un no, ejemplo. mejor no. Bajas el nivel. Ya me voy mejor porque no quiero contagiarme. ¿Qué pasó? Y ya. Entonces, esa es la actitud enunciativa, queda clarita, tenemos historias, hay un montón de canciones, hay un montón de poemas que la usan bastante. Luego teníamos la apostrófica.
Y la apostrófica es cuando nos dirigimos directamente a otra persona. Ya, recordemos eso, va con un tú. Sea el poema o sea la canción, va dirigida a alguien así, bien directamente. Señor, tú sabes cómo con encendido brío, por los seres extraños mi palabra te invoca a ti, ya, a ese Señor, va dirigido directamente a otra persona. Por eso es apostrófica esta actitud. Hay canciones que sean así como dirigidas a alguien, no se me ocurrió alguna, la verdad. Yo recuerdo que ayer comentó que las poesías que uno le entrega a la mamá o papá son apostróficas, porque va Ah, directo claro. a ellos. Sí, es como para ti que eres tan especial, te quiero tanto, papá, mamá. Es como la típica, así como para la abuelita, que también como va dirigida a alguien, pero de frente a esto, ya es como para ti, eres el mejor, ya te amo mucho, te quiero mucho por esto, mamá, papá, abuelita, primo, tío, lo que sea. Ya, esa es la actitud apostrófica. Y finalmente la actitud de la canción. Espere, tío, que estaba copiando. Please, please, please. Esto lo vimos ayer, pues, Carlet. Sí, yo estoy Sí, pero es repasando. que... Sí. Y lo vimos hace 2 semanas también. La Ya, canción pues, Sofía también es apostrófica, creo, ¿no? ¿Mm? La canción dicho, profe. Sofía también es apostrófica. La canción, ¿cuál? Sofía. Sofía. La canción Sofía de Álvaro Cel. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Sí, correcto, extremadamente apostrófica. Va directamente a Sofía. Muy bien. Y finalmente tenemos la actitud de la canción, que era la actitud que le desagradaba a Parra, la actitud que menos le gustaba a nuestro amigo Nicanor Parra. ¿Se acuerdan de Nicanor Parra, no? El hermano de Violeta Parra, ¿no? Sí, El que lleva la antipoesía. ese mismo, el de la antipoesía. ¿Por qué no le gustaba la actitud carmínica o la actitud de la canción? ¿Se les ocurre? Creo que porque era muy irrealista. Sí, sí, puede ser por ahí. Y además de ser muy irrealista o hablaba de cosas que no eran importantes. Cuando ustedes están hablando de la actitud carmínica, la actitud de la canción, es más que nada comunicar sentimientos, comunicar emociones, decir algo así como, hoy el cielo está tan azul y mientras las nubes corren y se mueven de un lado para otro y siento la brisa que acaricia mi rostro, me doy cuenta que aquel árbol que cuando era pequeño planté con mi padre, es como cosas de la mente, ya disvariar, estar hablando de los sentimientos y en realidad cosas que no son importantes. Parra, recordemos que en la antipoesía nos dice, oye, habla de algo importante, habla de algo que puede hacer un cambio, de una crítica social, ¿cierto? Y la actitud carmínica es todo lo contrario, es puros sentimientos. Como dice Gabriela Mistral aquí, la tierra es dulce, cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. ¿Ya? La actitud de la canción, la actitud carmínica es comunicar sentimientos, puro sentimiento, es como pura poesía. Luego empezamos a hablar de los recursos literarios, de los cuales recordemos, no vimos todos de esta lista, y voy a hacer un repaso bien rapidito de los que vimos, y cuando lleguemos a los que nos faltan vamos a hacer como un stop, vamos a bajar las revoluciones, ¿ya? Primero, vimos la literación. La literación dijimos que se representaba mucho con lo que eran los trabalenguas. Si nosotros pensamos en trabalengua, tenemos lista la definición de aliteración, que es repetir sonidos semejantes en un texto, en un fragmento, así como repetir mucho estos sonidos. Luego teníamos la onomatopeya, que es imitar lingüísticamente y representar sonidos naturales. O sea, usted quiere traspasar un sonido, ya sea porque está contando una historia, ya sea porque algo sucedió en su vida, ya sea porque está contando que de repente estaba en la casa y escuchó un sonido afuera como un bang. Usted lo escribe en la historia para que aquel que lo lee
pueda imaginarse más o menos qué es lo que está sonando. Dijimos también que esto lo había hecho nuestro amigo Cancerbero. En la misma canción es épico cuando él iba al comienzo y dice que su corazón sonaba tucun, 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 nos hace una onomatopeya del corazón. Cuando dice que las balas sonaban también, pacao, 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 también hace una onomatopeya de las balas. Ahí hay que tener ojito. Luego hablamos del calambo, que era algo un poquito más difícil de crear, de representar, pero es como un juego de palabras, ya donde uniendo ciertas palabras o la pronunciación de ciertas palabras se generaban palabras nuevas. También teníamos la paronomasia, que esta era las últimas de los recursos fónicos que vimos. La paronomasia era cuando habían dos palabras o tal vez más palabras de pronunciación muy parecida, ¿ya? Palabras que se pronunciaban bien parecido. Tus besos, la tinta de mis versos, siempre te cuentan. Palabras que usted escucha y que podría decir, oye, eso se escucha como lo otro, o usted podría confundirlas incluso si no la escucha bien. Luego vimos los recursos sintácticos y dentro de esto el primero que me di cuenta que habían algunos compañeros que habían usado la anáfora en sus preguntas esenciales. ¿Quién había usado la anáfora? Aquí está, Eileen. Eileen había usado la anáfora en su pregunta esencial y era la repetición de una o más palabras al comienzo de un verso. Profe, una pregunta. Dime, Carlos. Cuando mando la pregunta esencial, tengo que mandarle destacado lo que es la anáfora, todo eso. No, ¿Usted lo identifica? tienes que decirme cuál estás usando y yo voy a poder identificar dónde está. Ah, ya, profe. ¿Ya? Y si tú me dices, profe, yo aquí tengo una anáfora y yo no veo ninguna anáfora porque la voy a buscar, te voy a decir, Carlos, ¿dónde está la anáfora? Por favor, dime. Claro. Claro, y ahí tú me dices, pero profe, si está acá, yo te voy a decir, no está, me estás mintiendo. Oiga, profe, Dime. pero otra pregunta, si yo por ser en la canción hay varias anáforas y varias cosas así, tengo que marcárselas todas las que yo quiero nomás. Con una que pongas me basta, pero si tienes anáfora y comparación, abajito solo tienes que escribir, profe, yo usé la anáfora y usé la comparación. Y yo voy a encontrarla ahí. Ya, ¿Ya? va a encontrarlo tú, ya, profe. Sí. Ya, gracias, eso era. Ya, excelente. La anáfora, como habíamos dicho, es repetir una o más palabras al principio del verso. Esta canción te envió poemas de mi puño y letra, te envió canciones del 440, te envió las fotos cenando en Marbella, la otra que vimos de La hembra es mala, que también vimos como ejemplo ayer, siempre repitiendo al comienzo del verso. Eso hay que tenerlo bien presente. Para que sea anáfora, debe estar ahí al comienzo. Luego teníamos el pleonasmo. Y el pleonasmo que también lo ocupó otro compañero. ¿Quién era el que había ocupado el pleonasmo? Se me olvidó. Yo. Miguel, sí. Miguel había usado un pleonasmo. Con razón no lo encontraba en clase. El que me lo había mandado por WhatsApp. Ya, ahí está el pleonasmo, que era redundar con palabras innecesarias, hacer una redundancia, volver a decir algo con otra palabra, una palabra parecida, para dar énfasis a lo que se está diciendo. Las falsas mentiras de Osuna, del gran pensador Osuna. Vivir mi vida, del gran pensador Marc Anthony. Es obvio que usted va a vivir la vida, ¿cierto? Morir la vida ya no tendría sentido. Sube las manos para arriba, dale para abajo, y aquí nosotros dijimos que entraban todos nuestros chilenismos de la vida, ese éntrate para adentro, sale para afuera, sube para arriba, baja para abajo, todos esos eran pleonasmos. Luego de eso hablamos del hiperbatón, y pusimos de ejemplo a nuestro amigo la rana René, como le había dicho un compañero, el maestro Yoda, lo escuchamos hablar un ratito y ese monito chico, monito verde, hablaba de una forma bien particular. Su forma particular de hablar consistía en alterar el orden normal de las palabras. No hablaba como se hace de una manera común y corriente. Él cambiaba el orden de las palabras. ¿Por qué? Que se le ocurrió al guionista.
Si usted lo quiere hacer en una canción, en un poema, lo puede hacer como Jesse Joy, que dijo que mis lágrimas jamás te voy a dar, cuando debería ser jamás te voy a dar mis lágrimas. Y así, y así, cambiando el orden de las palabras, usted genera un hiperbatón. Semánticamente, ayer alcanzamos a ver el antítesis, la comparación y la metáfora, ¿cierto? Vimos esos tres. ¿O no los vimos? ¿O no se acuerdan? Ya. Sí, lo vimos. Ah, ya. Y así no estaba tan mal la memoria, ¿ven? La antítesis eran antónimos. Contraponer dos palabras que tengan un significado contrario. La vida eterna dura solo un rato. Eso es una antítesis. El dulce sabor del recuerdo, amargo sabor en mis sueños. También una antítesis, antónimos tenemos. Cosas que se contradicen. No sé, qué seca está el agua del mar. También tenemos una antítesis. Y finalmente, para terminar la clase del día de ayer, hablamos de la comparación y hablamos de la metáfora. La comparación, por un lado, era muy parecida a la metáfora. La diferencia principal que tenían era este puente. ¿Cuál era el puente que tenía la comparación y que no tenía la metáfora? ¿Alguien se acuerda? El cómo. Excelente. El cómo. La metáfora no tiene ese cómo, no tiene ese puente que va a unir estos dos términos. La comparación sí. Usain Bolt es rápido como un chita. Eres tan dura como la piedra de mi mechero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 1000 horas como un perro. Comparando con este puente, con este cómo entre medio. Y, por su parte, la metáfora también va a estar comparando dos términos, va a estar igualando dos términos sin este puente. Nosotros vamos a identificar una metáfora porque nos damos cuenta que esta persona nos está tratando de unir dos términos que se parecen. Este tipo martilla con la cara para decir que es un cara dura. Nuestras vidas, no, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad para decir que el egoísmo y la soledad es como enorme, ¿cierto? Como que no tiene límite, no se puede contar, es mucho. Luego, lo que es la hipérbole, que esta es la penúltima que no vimos ayer. Ayer nos faltó ver hipérbole y nos faltó ver ironía. En realidad son bastante fáciles y se las voy a decir bastante rápido. La hipérbole, alumnos, es exagerar. Toda exageración, así, pero una exageración desfocada es una hipérbole. Te lloré todo un río. ¿Sí? Ahora llórame un mar. Estamos exagerando, pero uff, mucho. Dígale que solo junto a ella puedo respirar también. Estamos exagerando esa pena por la pérdida. ¿Qué más podemos decir que se dice harto por acá? Tengo tanta hambre que me comería una jirafa, ¿no? ¿Qué otra exageración se usa bastante? ¿Ustedes han escuchado? El de la rosa, que cuando tiene hambre se come la olla. Sí, tengo tanta hambre que me comería una olla. Muy bien. Muero de hambre o moriría sin ti. Ya, sí, Muero me de muero de frío. hambre. Me muero de frío también. Tengo más frío que ganas de vivir, sí. Tengo más sueño que ganas de vivir, también se ha dicho por ahí. ¿Ya? Todas estas exageraciones, que están bastante bien, son hipérboles, también sirven como estas figuras literarias. Y, finalmente, tenemos la ironía. La ironía es una expresión que en realidad la ironía me va a decir, profe, este es el sarcasmo. La ironía y el sarcasmo son súper parecidos. Si quieren, después les explico la diferencia. La ironía es una expresión de lo contrario a lo que se piensa.
Cállate, Alex. Y ahora sí. Em, Esto es expresar lo contrario que ustedes quieren decir, pero la idea es que la otra persona entienda que usted se está expresando de manera contraria. Qué bonita la vida, dice. Queda todo de golpe y luego te lo quita. Obviamente nuestro amigo no está diciendo que la vida es bonita si le quita todo de golpe. También cuando alguien le dice, si yo le dijera a Nicolás, oye Nicolás, qué precioso es tu perrita. También eso es una ironía. Es hermosa la neva, no seas así. ¿Cómo y por qué una ironía Una sería eso? mentira, No, profe, una Narrando. mentira. ¿No han No visto el entendí. perro del tío Nico? Ay, Bonito. ¿de verdad le está diciendo feo? Respétame, Paul. Ya, eso es una ironía, ¿ya? Eh, no, Nicolás, es muy bonita tu perrita, ¿eh? Preciosa. Uf. Ya, eso es una ironía, o sea, decir algo pero realmente pensar lo contrario. Em, Se usa mucho, hay muchas personas que hablan así, que hablan con Profe, bastante ironía. Dime, una pregunta. Mi hija a veces me dice cosas que no sé si es irónico o es sarcasmo, porque, por ejemplo, un ejemplo, una vez estábamos buscando una película y de terror, porque a mí me gusta la de terror, y ella quería ver El Orfanato, y yo le dije que no porque era fome, y me dijo, ¿por qué? ¿Te recuerda a tu infancia? Y yo le dije, no, me recuerda cuando te fui a conocer. ¿Eso fue ironía o fue sarcasmo? ya, bueno, como yo les dije, la ironía y el sarcasmo son súper parecidos. ¿Cuál es la diferencia? El sarcasmo es directamente casi un insulto, ¿ya? Es cuando va dirigido a una persona. Eso es sarcasmo. Entonces lo que Sí, lo sé, usaron pero si ahí, usted me habla así de ella. ¿ya? Entonces lo que usaron ahí es como más sarcasmo. Pero las dos cosas son súper parecidas, o sea, decir una ironía, decir un sarcasmo es casi lo mismo. La única diferencia es que el sarcasmo es como dirigido a alguien. Sí, fue bien cruel, estoy de acuerdo con Juanita. ¿Ya? ¿Quedan claras las últimas dos que hablamos, chicos? Yes. Yeah. Sí, profe. Ahora viene algo. Profe. Dime, ¿No le puedo explicar de nuevo así un resumen cortito para quedar más claro, por favor? ¿cuál? ¿La ironía o la hipérbole? Las dos últimas. Ya. Mira, la hipérbole es exagerar, ¿ya? Exagerar cualquier cosa. Decir, tengo tanta hambre que me comería un caballo". Tú sabes que es obvio que nadie se va a comer un caballo con el hambre. Es imposible, pero es una exageración. Eso es el hipérbole. Y la Me como ironía, una olla. claro, me como una olla de porotos completos. Siento que uno está por el primer plato y ya, uy, nada más con los porotitos. Y la ironía es decir algo mientras se piensa lo contrario, ¿ya? Tú le puedes decir, como yo le dije al tío Nicolás, que su perrita era muy bonita. Uno dice algo y en realidad piensa lo contrario, ¿ya? Hay gente que habla mucho en ironía, que habla en sarcasmo, que le puede decir como, ¡ay, que estáis bonita hoy día! Profe, ¡Ay, dime! en caso de la ironía, por ejemplo, en los animales uno no sabe si es bonito o feo, pero las personas se puede explicar mejor con las personas. Sí, también podría ser. Por Porque, por ejemplo, ejemplo, no, yo dime. no, bueno, no quiero ofender a nadie, pero, por ejemplo, eh, a los extranjeros que son morenos y dicen, oye, que soy blanco tú. Eso también es Sí, una ironía. sí, también es una ironía. Ya decirle a Profe, decir, alguien, dime. si tú, por ejemplo, si alguien se corta el cabello y le dice, oye, ¿te cortaste el pelo? Y uno dice, no, se me encogió. Eso es ironía, ¿no? Claro, también va por ahí la ironía y el sarcasmo, así como una respuesta con una ironía a la otra persona, ¿ya? Y en relación, por ejemplo, a Decirle, lo mismo que estaba diciendo ella, uno dice, oye, ¿te cortaste el pelo? No, me lo fue a cortar una peluquera. ¿Qué es lo que vas a hacer eso?
O sea, que ahí realmente estás diciendo lo que es, no estás No, ocultando nada. ¿Ya? Más que una ironía es como respuesta pesada nomás. Ya la ironía es decir algo pensando lo contrario. ¿Ya? Decirle, uy, que estáis divertido hoy día, te comiste un payaso. Y uno pero por sabe eso, que la persona tiene que darse cuenta de esa reacción, de esa ironía o no. sí, la gracia de la ironía es que la otra persona se dé cuenta de lo que tú estás diciendo. Si no, la ironía como que pierde todo el sentido. Si no, pasa a ser como una mentira nomás, ¿ya? Si tú le dices a alguien, uy, que estáis bonita, así, y se ve como auténtico, pero en realidad tú piensas lo contrario, es una mentira nomás. La ironía es la idea que la otra persona se dé cuenta así de que lo que estás diciendo es una ironía. Ya. Generalmente se dice así como pesado cuando alguien está refiriéndose a una ironía, lo habla bien pesado para que la otra persona como que se dé cuenta que tú le estás lanzando una ironía y es como, qué pesado el tipo. ¿Ya? Como Ahora con las chicos, comidas cuando uno dice, oh, y sí, estaba tan rico, menos que le como otro plato, pero en realidad ni siquiera te dan ganas. Aunque eso igual se puede confundir con el sarcasmo. Es mm, que yo creo que igual va a depender del tono, ¿no? sí, depende del tono. La diferencia. Ay, Depende del tono. La idea de esto es que el tono que usas diga como que estás hablando en ironía, que se note, ¿ya? Que se note que estás como leseando a la otra persona. ¿Ya? Ahora, chicos, vamos a ver la segunda parte de esta clase, que es la métrica en un poema. La métrica en un poema es una materia que va a ser un poco confusa, tal vez, ¿ya? Tal vez va a ser confusa. Tal vez va a ser un poco tediosa lo que es la métrica, tal vez no, tal vez le gusta a aquellos que les gusten los poemas, y si no conocían la métrica, ahora van a decir, uy, ¿y qué es todo esto que estoy recién viendo? Si les gusta la poesía, puede que les asombre lo que es la métrica, y si no les gusta la poesía, puede que recién conocer la métrica digan, wow, yo no tenía idea que todo esto se hacía en un poema. La métrica se ocupa en la versificación de un poema, o sea, cómo está construido un verso, cómo se alinea un verso. Antes de comenzar a conocer esto, vamos a manejar tres conceptos que son súper básicos porque se van a estar viendo harto cuando hablemos de la métrica, que son verso, estrofa y poema, obviamente. ¿Qué era un verso? ¿Recuerdan lo que era un verso? Ya, un verso es lo más Una facilito. rima, ¿no? No, la rima es una rima, ¿ya? La rima se hace al final del verso y es cuando las palabras al final del verso van a sonar parecido. Ahí tenemos una rima. Un verso es simplemente una ¿Una línea. estrofa o no? No, Sí, más perdida. Ya, profe. ya, mire. El verso, lo más fácil, un verso es una línea en el poema. Una línea de palabras, una línea en la canción, una línea es el verso. Está formada por una o varias oraciones, también puede estar formada por frases cortas, ya. Cada línea en el poema que nosotros estamos viendo es un verso por separado. Ahora, el conjunto de estos versos se llaman estrofas. Si usted ve la letra de una canción, si busca la letra de una canción en internet, se dará cuenta que está separaditos. Como tiene como 4 líneas, un espacio, 4 líneas, un espacio, 4 líneas, un espacio. Cada uno de ese conjunto de 4 líneas es una estrofa, ¿ya? Entonces, la estrofa es el conjunto de versos que está adentro del mismo poema. Ahora, las estrofas pueden tener la misma rima, pueden tener la misma medida, aunque no necesariamente deben ser así. Y el poema, finalmente, va a ser lo más general, ¿cierto? Es la agrupación de los versos, la agrupación de estrofas, que al agrupar todo esto nos da como resultado final el bendito poema. Este puede estar o puede no estar organizado por estrofas, o sea, nosotros podemos tener un poema con 15 versos, por decirlo así, y sin ninguna estrofa. También podemos tener un poema que tenga 3 estrofas, podemos tener uno que tenga una sola. Eso va a depender del poeta que lo haga. Pero va de pequeño, de menos a más, ¿ya? Verso es una línea, la estrofa es el conjunto de estas líneas y el poema es el conjunto de las estrofas, el conjunto de todo.
Ahora, vamos a... Aquí tengo que irme a este modo para poder anotarles. Aquí está. Ahora, les voy a hacer una pregunta yo. ¿Recuerdan cómo separar por sílabas? Yo las llevo en las manos. Sí, se enseña a hacer Hasta con el las día de manos y hoy. con aplausos, ¿cierto? Consulta, y esto lo hago para empezar siempre este tema de la métrica. ¿Cuántas sílabas tiene esta oración de acá y esta oración de acá abajo? Engaño, 3. Daño, 2. No, toda la oración. ¿Cómo la separaríamos? ¿Te les ocurre? La primera tendría 12. Ya, muy bien, la primera tendría 12. Patricio lo separó de la siguiente forma. ¿Cuántas veces resulta de un engaño? ¿Cierto? Aquí da Sí, 12. así lo hice. 12. Ahí tenemos 12. Y con el mouse no sale muy lindo. Ya. Y abajo, ¿cuántas hay? 11. 12 también. 12 también. Casi, casi, Nicole. Tenemos contra el engañador el mayor daño. Y también tenemos 12. Pero, ¿qué es lo que dice acá abajo? Tan, 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 tan. Dice que son 11. ¿Qué sucede? No te equivocaste al contar, ¿ya? Contaste bien. O sea, si nosotros contáramos con las reglas que nos enseñaron de toda la vida a contar, está bien, hay 12. Ahora, aquí empieza a jugar la métrica, empieza a jugar la métrica del poema y empieza a jugar también un poquito algo que se llaman licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Son cosas que el poeta, esta persona que escribe el poema, puede elegir usar o puede elegir no usar. Y aquí está funcionando una que la vamos a ver más adelante. Y lo que hace esta es que dice, cuando una palabra termine en vocal y otra comience en vocal, se unen formando una sola sílaba. Entonces, de un queda como una sola y este trael queda como una sola. Es una de las licencias poéticas. Esto va dentro de la métrica. Dice, termina una en vocal, la otra empieza con vocal y se unen y queda como una sola. ¿Para qué sirve esto? Para que el poeta pueda decir, mira, ¿sabéis qué? Esto ya no son 12 sílabas, sino que por estar usando sinalefa, estas pasan a ser 11 cada uno. Así es como vamos a, este parece 17, pero es un 11. Así es como van a cambiar el número de sílabas que tienen los versos. Y ahora usted me dice, profesor, ¿pero de qué sirve que cambie el número de sílabas de un verso? A la persona común y corriente, como nosotros, no nos sirve mucho. Al poeta le sirve bastante. Más adelante le voy a explicar por qué. Dentro de la métrica, alumnos, existen varios tipos distintos. Podemos encontrar un montón de tipos de métricas y un montón de licencias poéticas diferentes. ¿Qué pasa? Que yo les voy a enseñar sobre algunas y la idea es que las conozcan para que entiendan más o menos qué va a pasar por la mente de un poeta cuando a él se le ocurre escribir cierta clase de poemas. El resto, que son más complicadas, las vamos a dejar de ladito porque en realidad no es algo tan importante. Usted, ¿cuándo va a empezar a usar la métrica? Si es que alguna vez en su vida decide empezar a escribir poemas de forma real. Si usted decide empezar a escribir poemas de una forma profesional o le gusta demasiado el tema de los poemas o demasiado el tema de la poesía,
es aquí donde va a decir realmente yo voy a empezar a averiguar qué es la métrica. Dependiendo de la medida de los versos, dependiendo de cuántas sílabas tiene un verso, entra en uno o en otro grupo. Y hay dos grupos aquí que nosotros vamos a destacar. Los versos de arte mayor y los versos de arte menor. Los versos de arte mayor son los que están compuestos de más de 8 sílabas métricas. Cantar hip hop usando la métrica. Sí, también. Ya hay ciertos autores, hay ciertos escritores de, bueno, cantantes del hip hop, del rap, ya no los que improvisan. Los que improvisan no usan la métrica porque están improvisando. Entonces es muy difícil usar la métrica al improvisar. Los que escriben usan bastante la métrica. Y tratan de que las sílabas sean siempre las mismas en todos los versos. O al menos que sigan, que se ciñan dentro de la misma cantidad. Es por esto que, si se quieren hacer con versos de arte mayor, deben tener entre 9 y 14 sílabas. Estos tienen nombres: eneasílabo, decasílabo, endecasílabo, dodecasílabo, trisecasílabo y alejandrino. Entonces, digamos que nuestro amigo escritor, nuestro amigo poeta, dijo: no, voy a hacer mi poeta solo con versos de arte mayor y quiero que todos tengan 11 sílabas métricas. Pero, como lo vimos acá, le daban 12. Por lo tanto, él dijo: yo, para que me dé 11, voy a usar la licencia poética de la Sinalefa y voy a unir este y este. Usa una licencia poética cuando quiere subir o cambiar el número de sílabas que le está dando al contar de forma natural. Y los de arte menor son los versos que tienen entre 2 y 8 sílabas métricas. Es así de simple. Tenemos esos dos grupos: arte mayor, más de 9, arte menor, de 8 a 2. Luego vamos a entender lo que son las licencias poéticas. Una licencia, ya después le explico todo este montón de rayas que hay acá. Una licencia poética, chicos, quiere decir que es un recurso que va a tener el poeta para ajustar los versos a una medida y a una rima determinada. Son recursos que el poeta puede usar o puede no usar. Eso depende de cada poeta. Hay que tener en cuenta que estas licencias poéticas pueden estar presentes, pueden no estar presentes, y nosotros tenemos que tratar de encontrarlas cuando estamos contando las sílabas de un verso. Porque el único que sabe qué licencias poéticas usó es el poeta mismo. Porque yo les digo que ellos pueden elegir si las usan o no. No son como las leyes del tránsito. ¿Ya? La ley del tránsito es que usted se sube en auto, sale a la calle, debe obedecer la ley del tránsito, ¿cierto? Usted no puede salir a la calle y empezar a elegir no respetar los signos pares, porque lo más probable es que pueda avanzar 3 cuadras antes de chocar, si no respeta ni un pare. Ahora, si usted lo que está haciendo es escribir poemas, puede decir: sí, yo voy a usar las licencias poéticas, o no, no las voy a usar. Dentro de esto es cuando nuestro amigo, ¿qué pasó? Es cuando nuestro amigo, el poeta, va a empezar a seguir ciertas reglas. Esto que yo tengo aquí que dice 14 versos, 11 sílabas, lo voy a borrar para poder dibujarlo de nuevo. Se llama soneto. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre un soneto? ¿O han escuchado esa palabra, la palabra soneto? ¿No? No, ya, miren, dentro de los distintos tipos de poemas está el soneto. Y dime, Krishna. ¿Levantaste la mano o fue un accidente? Parece que fue un accidente. No, fue un accidente, pero en música creo que la he escuchado, ¿no? Ah, sí, también le dicen soneto, pero el soneto de música es, Diferente. sí, un poco diferente. Ah, Ahora, dentro del poema,
nosotros tenemos el soneto, y para que un poeta pueda escribir un soneto, debe hacer 14 versos, y esos 14 versos deben tener 11 sílabas cada uno. Además, nuestro amigo el poeta debe hacer la primera estrofa con 4 versos, la segunda estrofa con 3 versos, la tercera estrofa con 4 versos y la cuarta estrofa con 3 versos. Eso es lo primero. Luego, nuestro amigo el poeta debe hacer que el verso de acá rime con este de aquí y que este de acá rime con este de acá. Luego, debe hacer que este de acá rime con este de aquí y este de acá rime con el de acá. Y estos dos van a rimar juntos. Y nuevamente el de acá rima con el de acá y el de acá rima con el de acá. Y además de seguir estas reglas, recuerden que nuestro amigo tiene que hacer que todos estos versos tengan solo 11 sílabas. No, Ingrid, no todos los poemas deben rimar, pero si tú quieres hacer un soneto como lo mandan las reglas, el soneto debe rimar y debe rimar de esta forma, ¿ya? Por esto no le gustaba la poesía a Parra, ¿ya? Porque era como súper rígida y porque tú para escribir un poema, o sea, para decir, no, yo soy poeta, yo escribí un soneto, debes seguir todas estas reglas. Y seguir estas reglas para una persona cualquiera que el día de mañana decide escribir poesía es como un poquito mucho, ¿ya? Por eso Parra decía, no me gusta esto de que la poesía tenga tantas reglas por aquí y por acá, porque hace que la gente se aleje un poco de la poesía. Claro, hay muchas personas que les encanta este orden, que les encantan estas reglas, y eso también es totalmente válido. Recuerda, Ingrid, que hay un tipo de rima que se llama la rima libre, y la rima libre es la rima que no rima. Entonces tú puedes hacer un poema con rima libre que no rime, y da lo mismo. ¿Ya? Pero si tú dices, yo voy a hacer un soneto, voy a escribir un soneto, debes seguir estas reglas. ¿Qué les parecen estas reglas de la poesía? ¿Fáciles, difíciles? Muy rígidas, claro, son súper rígidas. Imagínate, nuestro amigo el poeta escribe su soneto, los hace todo rimar, ya hace que todo rime, escribe los 14 versos, los separa en 4, 3, 4, 3. Luego empieza a contar las sílabas y se da cuenta que no tiene 11 en cada una. Y dice, oh, y me pasé, oh, y me faltaron. Y es aquí donde él se pasa o le faltan, donde empieza a usar estas licencias poéticas, por aquí y por allá, para tratar de, en vez de cambiar palabras, tratar de hacer que suban o bajen el número de sílabas. ¿Cómo? Primero, puede usar la sinalefa. Puede decir, hoy me pasé, me quedó de 13, por ejemplo. ¿Y qué puede hacer si le quedó de 13 y necesita 11? Uso la sinalefa nomás. Entonces, la sinalefa lo que hace es, recordemos, cuando una termina en vocal y el otro empieza en vocal, se une y cuentan como una. Pop, pop, ¿ya? Entonces, en vez de decir que al, queda como que al. Y en vez de decir os, queda como oros. Y este, en vez de tener las 13 que debería tener, pasa a tener 11. Es así como nuestro amigo el poeta, si se pasó en sílabas, puede empezar a bajarlas usando las licencias poéticas. Además de la sinalefa, está nuestra amiga la diéresis. La diéresis, ¿ustedes la conocen? ¿La habían visto alguna vez? Estos puntitos arriba de la U. ¿O alguna vez le han salido por error esos puntitos arriba de la U? Es que en lenguaje nada es por error, por algo están arriba. Cambia un No, poco no, no. el sonido. Pa, 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 pa. La diéresis en español, bueno, en castellano se usa súper poco. De hecho, diéresis tiene la palabra pingüino y Sí. hay como muy pocas palabras que la tienen. Y lo único que hace la diéresis es transformar una letra débil, una vocal débil, en fuerte. Por eso se lee pingüino y no pinguino. Porque la U tiene diéresis y eso hace que la U pase de ser muda a que la tengamos que mencionar. Ahora, la diéresis el poeta la puede usar en cualquier palabra que él quiera.
en cualquier letra que él quiera. Si él le quiere agregar una diéresis a una E, puede hacerlo. Si se la quiere agregar a la U de viuda, puede hacerlo. Usted, cuando escriba viuda en la vida diaria, en cualquier momento de su vida, de su día, viuda no lleva esos puntitos, ¿cierto? ¿O alguna vez han visto viuda escrita con esos puntitos arriba? Por lo menos yo no he visto nunca con los dos puntos arriba viuda. No, ya. Muy bien, porque no se escribe así. Pero nuestro amigo el poeta decidió ponérselo. ¿Por qué? Seguramente le faltaba una sílaba. Normalmente viuda debería ser separada así, viuda. En sílabas, si usted le dice a cualquier persona, sepárame viuda en sílabas, le va a decir, tiene 2 sílabas, es viuda. Ahora, si el poeta le agrega una diéresis a la U, se separa viuda, porque está transformando una vocal débil en una fuerte. Esto lo puede hacer cuando quiera el poeta. Ahora, si nuestro amigo poeta dice, oye, no me están faltando, sino que me están sobrando, puede hacer lo contrario, que es la sinéresis. La sinéresis quiere decir unir una sílaba que debería estar separada. Poesía debería ser poesía, pero nuestro amigo poeta dice, no, yo quiero hacer sinéresis acá, y une la O con la E en una sola sílaba. A ver, yo sé que esto es como caleta de información y es como súper raro, pero lo que hay que tener en cuenta es que esto lo sabe el poeta y lo hace el poeta porque necesita cambiar ese número, ya necesita cambiar la cantidad de sílabas para que entre en las reglas súper rígidas del poema que él tiene que estar siguiendo y que él mismo eligió seguir, o sea, no es algo que le impongan así como, tenéis que seguir esta regla o si no te pegamos el feroz balazo. Ya el poeta lo elige porque el poeta lo quiere, porque el poeta se siente cómodo escribiendo de esta forma. Es algo que a él le agrada o algo que siente que puede ser como un reto. Ya ustedes saben que cuando alguien domina cualquier arte, cuando alguien domina cualquier cosa, siempre va a estar buscando algo que lo rete, algo que lo haga más complicado o que pueda hacer que se vea mejor. En el caso de la poesía, son estas reglas. Entonces, con diéresis podemos agregar sílabas, con sinéresis podemos quitar sílabas. Es por esto, chicos, que la pregunta esencial no tiene métrica, ya era como con la otra parte de la materia. Cuando nosotros tenemos un verso y ese verso termina, la última palabra también nos dice si es que se suma o si es que se resta una sílaba. Si es que la última termina en aguda o termina en esdrújula, nos va a hacer cambiar la cantidad de sílabas que tiene en total. Si termina una palabra grave, es lo mismo, no se cambia. Si termina en una palabra aguda, se le suma uno. Por ejemplo, hombres necios que acusáis. La palabra acusáis es aguda, por lo tanto se le suma una sílaba. 7 más 1, por lo tanto da 8. A la mujer sin razón, también. 7 más 1 da 8. Sin ver que sois la ocasión, y así lo mismo. Entonces, este poeta puede decir, lo mío está con 8 sílabas cada uno. Por otro lado, si sucede con una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Aquí podemos ver que esta termina en lágrimas. Lágrima es esdrújula, por lo tanto, se le resta 1 y queda en 11. Y cálido también tiene 12, pero como es esdrújula, se le resta 1 y queda en 11. Y así nuestro poeta puede tener los 4 versos con 11 sílabas cada uno. ¿Se entiende, alumnos, el general, así como la idea general de lo que es la métrica? Ya no me refiero a que entiendan cada una de las reglas o que se aprendan cada una de las reglas que hemos estado hablando, sino que entiendan en general cuáles son los pasos que un poeta debería estar siguiendo si es que quisiera generar un poema según las reglas, según todo esto que es la métrica que los va a estar rigiendo, según todas estas cosas que tanto le desagradaban a nuestro amigo Parra.
logran captar la idea de lo complicado que podría llegar a ser un poema. ¿Se imaginaban que era así de complicado escribir un poema? Yo pensaba que era más fácil. En general, claro, uno como que piensa que el poema es llegar a escribir como dejarse llevar. Y en realidad eso también es poesía, ¿ya? Si tú el día de mañana quieres escribir un poema dejándote llevar simplemente, separar los versos cuando tú quieras, separar las estrofas cuando te dé la gana, poner la cantidad de sílabas pero que tú queráis, sirve. También puede ser un poema, ¿ya? Pero lo que yo les digo, estas son como reglas que elevan el juego, así que lo hacen un poquito más rígido, un poquito más difícil, para que el poeta diga, ah, mira el soneto que me acabo de pegar y tuve que contar solo 37 veces las sílabas nomás. Algo así. Es por esto que Parra nos decía que los poetas se sentían como tan geniales, que ellos sentían que eran más inteligentes que los demás, porque un poeta decía, mira todo lo que yo estoy haciendo para escribir este soneto. Mi soneto da exactamente 11 sílabas en todos los versos. O sea, por eso se sentían como tan geniales, tan inteligentes. Y la gente decía, oye, yo nunca voy a poder escribir un poema porque hay que seguir este montón de reglas difíciles. Están ahí, no son obligatorias, son más una opción, son más una licencia poética que usted puede elegir tomar o puede elegir ignorar. Pero es importante que las conozcan, es bueno que sepan que un poema puede ser más que solo sentarse a escribir nuestros sentimientos, ya que un poema puede ser algo que signifique un reto a tu inteligencia y un reto a todo lo que es tu conocimiento por las palabras y tu conocimiento de todas estas reglas. ¿Hay alguna duda en general sobre la materia, chicos? Sobre lo que vimos hoy, sobre lo que vimos el día de ayer. No. Ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Recuerden, porque ya estamos en la hora, ¿no? Sí. No, profe, tudo bem, tudo bem. Ya.